Buenas, mi nombre es Judy Marcela Cogollo Salgado. Esta es la presentación de las actividades desarrolladas desde la semana 1 a la 4 para la materia de hermenéutica, método inductivo. Bueno, en la semana 1 el taller está basado en el libro de cómo estudiar tu Biblia. ¿Qué es el método inductivo? Es un método de estudio científico que implica hacer observaciones y recopilar datos para llegar a conclusiones generales. Va de lo específico a la general. La diferencia que hay entre el método inductivo y el método deductivo. Ambos métodos se basan en un enfoque para llegar a sacar conclusiones y resolver problemas, pero el método inductivo va de lo específico a lo general y se basa en la observación y en la experiencia. Va de lo particular para llegar a una conclusión general, mientras que el método deductivo va de lo general a lo específico. Se basa en leyes, en teorías, se aplica la lógica y a partir de ello se llega a unas conclusiones específicas. ¿Qué significa estudiar la Biblia inductivamente y cuál es la fuente? Pues para mí estudiar la Biblia inductivamente significa familiarizarme con ella, ir paso a paso, viendo lo que dice la escritura, observando, interactuando con las escrituras, con Dios para que me sea revelada. Después de mucha oración, las escrituras y una interpretación legítima de las escrituras para poder comprender la verdad que transforma, y la fuente es la Biblia. ¿Cuál es el objetivo principal del estudio bíblico inductivo? El estudio bíblico inductivo es el objetivo principal es ayudar a conocer y entender la Biblia para estudiarla y poder ver por mí misma lo que dice acerca de Dios y comprender la verdad. Otro objetivo para mí es conocer a Dios a través del estudio y la escudriñación de la Biblia. ¿Cuáles son los 3 componentes del estudio inductivo y qué pregunta responde? La observación. A través de este componente podremos responder a la pregunta ¿qué nos dice el pasaje de la Biblia? Que es el pasaje que estoy leyendo pues en la Biblia. La interpretación. A través de este componente podré descubrir el significado del pasaje respondiendo a la pregunta ¿qué significa o qué significado tiene el pasaje? La aplicación. Este componente dará respuesta a la pregunta ¿qué verdades debo creer y poner en práctica? ¿Y qué cambios debo hacer en mi vida? Bueno, acá está la pregunta número 4, que cuáles son los 4 pasos del estudio inductivo. Serían el panorama general, el estudio de capítulos y el estudio de las palabras. ¿Cómo debes comenzar siempre tu estudio y por qué? El estudio siempre lo debo comenzar con una oración para que el Espíritu Santo sea obrando, guiando, revelándome la verdad. Que el Espíritu Santo sea abriendo mis ojos y poder contemplar la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Qué es el contexto y por qué es tan importante? Bueno, el contexto se refiere al entorno
el escenario, la situación, el ambiente, la circunstancia en la que se produce un evento. El contexto incluye cultura, tiempo, lugar y otros elementos que nos ayudan a la comprensión del texto. Es decir, el contexto es lo que acompaña al texto y nos ayudarán a entender las intenciones o el propósito del autor, analizar y evaluar la información de manera más precisa. ¿Qué quiere decir tratar el texto objetivamente? Buscar en el texto la verdad, más no mi verdad, lo que yo considere pues se ajuste a mis creencias o lo que conviene a mi vida. Es tratar el texto sin dejar que mis opiniones personales o emociones influyan en la interpretación. Es tratar de manera imparcial el texto. ¿Qué quiere decir buscar lo obvio al estudiar un texto y cuáles son esas cosas obvias? Quiere decir que debemos buscar las cosas fáciles de notar, detalles, lugares, eventos, características, cosas que permiten tener un panorama del contexto y que son muy fáciles de descubrir. Por acá en la pregunta número 9 tenemos las 6 preguntas básicas que me ayudan pues a una interpretación correcta, que son dónde, que da respuesta al lugar, quién, que da respuesta a los personajes, por qué y para qué, que da respuesta al propósito, cuándo, que da respuesta a tiempo, cómo, que me da respuesta al contexto histórico, cultural, religioso o a los hechos, y que da respuesta al tema. Porque muchas veces la Biblia es mal interpretada porque no hacemos una observación precisa, ya que no se observa cuidadosamente el contexto. Muchas veces no aplicamos el principio de la observación, el cual es el punto de partida para la comprensión de la realidad. Observar objetivamente de manera detallada, leyendo con propósito, observando lo obvio, identificando el contexto, tiempo, lugar, espacio, cultura, características, el cómo, por qué, cuándo, dónde y para qué. Por eso muchas veces, si dejamos de lado todos estos componentes, es que se da una mala interpretación de la Biblia. Bueno, por este lado tengo mis apuntes. Ya acá empieza la semana número 2, que me pregunta qué es el panorama general. El panorama general se refiere a la visión completa y resumida del libro o del contenido, estructura y propósito del libro. ¿A qué nos ayuda este panorama? A ver el mensaje del libro como un todo, a obtener un entendimiento del propósito del autor al escribir, identificar él o los temas principales del libro, a darme cuenta de la estructura del libro, a entender la relación de los versículos y capítulos uno con otro y al libro como un todo. Tener una base firme para la interpretación fiel y la aplicación correcta. ¿Por qué se debe leer varias veces el texto? Porque mientras más lo lea, más me familiarizaré con él, lo que me va a permitir tener una comprensión profunda, ya que la primera lectura puede proporcionarme una comprensión general del texto, pero las lecturas siguientes permiten una comprensión más profunda y detallada. También me puede ayudar a memorizar y retener y mejorar la comprensión de conceptos y a manejar la palabra de Dios con precisión. El tipo de literatura es muy importante, ya que determina cómo tratas el texto.
¿Cuáles son estos tipos de literatura que encontramos en la Biblia? Encontramos el histórico, el tipo de literatura histórico, ya que la Biblia contiene relatos históricos de Génesis, en la creación de Dios, pues desde los orígenes, la historia de Israel que la encontramos en Jueces, la historia de la extensión del Evangelio y el comienzo de la iglesia en Hechos. Pues los libros históricos, encontramos Génesis, Éxodo, Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Lucas, Hechos de los Apóstoles. Bueno, está el biográfico, el libro de Lucas da una biografía cronológica de nuestro Señor Jesucristo desde su genealogía hasta su resurrección. Están los poéticos, ya que la Biblia contiene poemas, cánticos que expresan emociones, sentimientos y expresiones espirituales, como los salmos, proverbios, cantar de los cantares, lamentaciones. Están los libros proverbial, que se trata de la literatura sapiens, los proféticos, que escriben en eventos futuros, y las epístolas o cartas, que son que contienen la mayor parte de la doctrina, son cartas. Y hay también los que son en combinación, que contienen dos clases de literatura. Ejemplo, el libro de Daniel, que es profético e histórico. ¿Cómo se identifican los nombres más obvios? Bueno, lo primero es identificar el tipo de literatura, y de acuerdo a este identificamos lo obvio. Por ejemplo, si es una epístola, primero se busca la información del autor y de los destinatarios. Si es un libro histórico, buscamos cualquier referencia a personas en general o eventos específicos en la literatura profética, y el autor puede o no ser destacado o sobresaliente, pero las personas y los eventos sí. Bueno, por acá, ¿cuáles son los pasos a seguir para identificar los nombres obvios? Leer el texto y marcar de manera resaltada cada mención del autor, destinatarios y otras personas, coloreando cada uso de la misma palabra y sus sinónimos con un solo color o combinación de colores, dibujando un símbolo alrededor de esta palabra en particular para distinguirla de otras, y combinando un color con un símbolo. Marcar las referencias, también este paso es muy importante. Hacer las 6 preguntas básicas, ya que darán pistas para el trasfondo histórico del libro. ¿Quién es el autor? ¿Quiénes son los destinatarios? ¿Quién es esta persona? ¿Qué dice acerca de sí mismo? ¿En qué época de su vida está escribiendo? ¿Cuáles fueron las circunstancias? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cuándo? Y hacer una lista de todo lo que aprendí acerca del autor y de las otras personas. ¿Cómo se identifican los eventos obvios? Haciendo una lista de eventos descritos en cada capítulo, marcando el texto, hacer una lista de los hechos que rodean a estos eventos principales, las preguntas básicas: ¿qué está sucediendo? ¿Dónde y cuándo? ¿Quién está involucrado? ¿Cuáles son las consecuencias de este evento? Bueno, ¿qué son las palabras claves y por qué son tan importantes? Las palabras claves son palabras o frases que se repiten y son importantes porque nos ayudan al entendimiento del significado del texto. Además, nos revelan los temas, y los temas de los capítulos revelan el tema general del libro.
¿Cómo disciernes el tema general del libro? Identificando inicialmente el tema del capítulo. Una vez tenga el tema del capítulo, este me ayudará a descubrir el tema general del libro. Como el ejemplo pues que tomamos del taller en segunda de Timoteo. Primero buscamos el tema de cada capítulo, llegando a la conclusión que se hablaba del Evangelio en cada capítulo, y esto nos llevó a que el tema general era el Evangelio. Enumera los pasos para descubrir el tema del libro. Entonces, primero identificamos el tema del capítulo, desarrollamos los párrafos del capítulo, dividimos este capítulo en subtemas y por párrafos. ¿Cómo descubres el tema de cada capítulo? Busco las palabras claves y repasándolas me ayudarán a descubrir el tema del capítulo. También me servirá mirando los sucesos y personajes. ¿Qué división por secciones y cómo se identifica? Bueno, es un grupo de versículos o capítulos que tratan el mismo tema. ¿Cómo se identifica? Buscando fechas, lugares, temas, doctrinas, reinos y reyes, personajes principales y eventos principales. Por acá ya tenemos la semana número 3, que nos indica el desarrollo del panorama general. Entonces aquí nos mandan a leer los 4 capítulos de segunda de Timoteo, recalcando que primero debemos orar antes de leerlo. Entonces debemos identificar pues el tipo de literatura. Es una epístola, una carta, ya que tiene un saludo, un destinatario, y en el tema establece la doctrina cristiana. ¿Quién lo escribió? Pablo. ¿A quién? A Timoteo. Encontramos varios personajes secundarios. Entonces vamos acá al desarrollo. Bueno, ¿quién es el autor? Él es Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios. Eso lo encontramos en el capítulo 1, en el versículo 1 de la segunda carta de Timoteo. ¿Cómo se describe a sí mismo? Bueno, Pablo se describe como un siervo de Dios, con limpia conciencia, con espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Es un apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, como lo dije en el versículo 1, lo dice. Sirve a Dios y da gracias por Timoteo, lo dice en el versículo 3. Es un predicador apóstol de los gentiles en el versículo 11. ¿Cuáles son las circunstancias? Pues podemos ver que Pablo en esta carta muestra padecimiento por ser apóstol y maestro de los gentiles. No se avergüenza porque sabe en quién ha creído. Tiene seguridad de que Dios guardará su depósito hasta aquel día. Está en el versículo 12. Abandonado, encarcelado, encadenado. Está en el capítulo 1, versículo 15 y 16. Está sufriendo penalidades hasta prisiones. ¿Dónde está? Está en la prisión, como dijimos ya, en Roma, en la cárcel. Lo podemos encontrar en el capítulo 1, en el versículo 8, 16 y 17. ¿Por qué está allí? Por predicar la palabra de Dios, por predicar el evangelio a los gentiles. Capítulo 1, versículo 10 y 12. ¿Cuándo? ¿En qué momento de su vida escribe? Cuando ya estaba cerca de ser sacrificado, cerca pues, de su muerte. Esto lo encontramos en el capítulo 4, en el versículo 6. Bueno, acá, ¿quién es el destinatario? El destinatario es Timoteo, hijo de Pablo, que está en el capítulo 1, en el versículo 2. En el capítulo 1, versículo 2, encontramos que Timoteo dice amado hijo. Por eso podemos concluir pues que
que el destinatario es su hijo. Es recordado, porque Pablo desea verlo, está en el capítulo 1, versículo 4, tiene una fe sincera en el capítulo 1, versículo 5, y tiene el don de Dios, que lo encontramos en el capítulo 1, versículo 6, todo esto del libro de la segunda carta de Timoteo. ¿Qué dice el autor acerca de él? Que es un hombre de fe, en el capítulo 1, versículo 5. Tiene don de Dios, 1:6. Es un joven discípulo, en capítulo 3, versículos 10 y 11. Conoce las Sagradas Escrituras desde su niñez, en el capítulo 3, versículo 15. Y tiene un ministerio que cumplir, en el capítulo 4, versículo 5. El estilo literario es una epístola, pues una carta que lleva un mensaje de doctrina. El contexto ambiente en el que se